Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Acabamos de entrar en un año. Estamos mirando el camino, desconocemos el camino, Dios sabe cuál es ese camino. Pero el último domingo del año tuvimos una reflexión sobre una perfección divina, sobre el atributo, uno de los atributos de Dios. David llamaba nuestra atención y nos hacía repetir un estribillo: Dios es bueno. Y este Dios de la bondad, de la misericordia, de la gracia, tiene unas perfecciones que se llaman atributos, por los que Dios es como es. Dios tiene también nombres. Él se revela por distintos nombres en la Escritura. Los nombres responden a la pregunta: ¿quién es Dios? De manera que ¿quién es Dios? Es pastor, es bandera, es el que sana, es el que permanece, etcétera, etcétera. Los atributos responden a la pregunta: ¿cómo es Dios? Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Esas son las perfecciones de Dios. Será un estudio interesante si en algún momento podemos tener una serie sobre los nombres y otra serie sobre los atributos. Pero mientras tanto, yo quiero llamar vuestra atención a una perfección divina que va a ayudarnos en nuestra vida a lo largo de este año, si estamos convencidos de que Dios es de esta manera. Y esta perfección divina es posible para que el resto de los atributos de Dios puedan funcionar y sean creíbles. Esta perfección divina está expresada en este salmo, en el versículo 27, con esta frase: tú eres el mismo. Y la perfección divina que hace que Dios sea siempre lo que es, que no haya mudanza ni sombra de variación, se llama específicamente o técnicamente el Dios inmutable. Es decir, el Dios que no tiene cambio, el Dios que permanece siempre así. Por tanto, yo pregunto: ¿cómo eres tú, Dios? Y me dice: yo soy omnipotente. ¿Cuántas veces? Siempre. Él no cambia. Yo pregunto al Señor: Señor, ¿tú qué eres? Yo soy amor. ¿Cuándo? Siempre, porque Dios es inmutable. Hay tres cosas que quiero mencionaros a la luz de este corto pasaje del libro de los Salmos. Quiero mencionar esta mañana. En primer lugar, ¿qué es la inmutabilidad? Una palabra un poco extraña. En segundo lugar, ¿qué consecuencias trae la inmutabilidad? Y en tercer lugar, ¿cuál es la bendición que se desprende de esa perfección divina? Primeramente, la inmutabilidad. Se puede definir la inmutabilidad como la perfección divina mediante la cual Dios es siempre el mismo y no está sujeto a ningún cambio. El Dios de los cielos permanece siempre igual, es siempre el mismo. Por tanto, esta perfección distingue a Dios de cuántas otras perfecciones puede haber en cualquiera de los seres creados y en la creación en general. No hay nada ni nadie que permanezca inmutable, inalterable en el tiempo. A veces las grandes rocas que vemos en los montes, decimos esto es, no hay temporal que la pueda destruir, no hay nada que la pueda rebajar, pero a lo largo del tiempo, si tú pudieras ver esa piedra siglos atrás, te darías cuenta que también se ha modificado. La expresión de la inmutabilidad de Dios permite la perfección bíblica en la que se compara con una roca y se dice: Dios es nuestra roca cuya obra es perfecta. Claro está, para entender esto, mirando una roca pensamos que es algo inconmovible, algo que permanece siempre. Y la Biblia compara a Dios, hace una comparación para que entendamos cómo es Dios, hace una comparación de Él
con una roca que permanece. La Biblia enseña que no hay nada ni nadie igual a Dios. La firmeza de los hombres, por firme que sea, por evidente que se manifiesta, esta firmeza de los hombres no es comparable con la de Dios. De ahí que la Biblia diga que la roca de los hombres no es como nuestra roca. Nuestra roca no tiene comparación. La roca eterna de los siglos, que es Dios mismo, manifestado visiblemente también en la persona de Jesucristo, permanece continuamente. Por esa razón, Moisés, considerando a Dios, pensando en Dios, investigando sobre lo que él conocía por revelación acerca de Dios, dice estas palabras al pueblo de Israel: no hay Dios como el Dios de Jesurún. Es decir, no hay ningún Dios como el nuestro. Es un Dios excepcional, es un Dios único, un Dios irrepetible. La Biblia enseña insistentemente a lo largo de ella la inmutabilidad de Dios. ¿Cómo lo sé? Comenzando por su nombre. El primero o uno de los primeros nombres que encontramos en la Biblia de revelación personal de Dios, hablando de cómo hay que nombrarle, él responde de esta manera, o dice de esta manera a Moisés: yo soy el que soy. Es una traducción difícil, es una expresión muy compleja. Al menos los que conocen bien el idioma hebreo saben que esa traducción es una traducción difícil. Hay algunas veces que se dice: yo soy el que fui, que soy y que seré. Es decir, el Dios que no cambia nunca. Y encuentras ese nombre en Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Ahora yo os invito a mirar la humanidad. Y notaréis que si hay algo cambiante en el tiempo de hoy, a lo largo del tiempo, es precisamente la humanidad. Los hombres cambian, los hombres cambiamos. Mira los versículos 26 y 27 de este texto que leímos antes. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. De otra forma, mientras las generaciones pasan, los sistemas de gobierno son reemplazados por otros. Las naciones suceden a otras naciones, los imperios a otros imperios. Dios permanece. Mira un texto bíblico, otra afirmación de la Escritura acerca de esta condición divina. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y ahora escucha: yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Estas expresiones de eternidad son siempre difíciles de entender. Tú sabes que eternidad, para poder comprenderla, para poder hablar de ella, tienes que hacer una abstracción mental. Eterno no es un tiempo infinitamente largo, es justamente lo contrario. Eterno es no tiempo. De ahí que el Señor Jesucristo, estando en la tierra y dialogando con sus enemigos habituales, los fariseos, Cristo les dice a uno de ellos que estaba discutiendo sobre su edad en relación con Abraham, Cristo les dice: mira, antes que Abraham fuese, yo soy. No hay duda que esa frase tiene una construcción gramatical incorrecta. En cualquier idioma, tú no puedes establecer un presente y un pasado en la misma oración, o es pasado o es presente. Nosotros tendríamos que decir algo semejante a esto de esta manera: antes que Abraham fuese, yo era. Bueno, está bien, es una expresión correcta, pero lo que dice Jesús es algo relativo a la inmutabilidad de Dios. Abraham tuvo un comienzo y tuvo un final. Abraham nació y Abraham murió. Cuando Abraham nació, yo existía en la perfecta expresión de un presente eterno. Cuando Abraham murió, yo existía de esa misma manera, y durante todos los años de la vida de Abraham, yo soy el que soy. Esto es imposible de entender. El Dios eterno es porque para él el tiempo no cuenta. De otra manera, Dios es eterno porque vive en la eternidad. Y cuando Dios se manifiesta fuera de sí,
y crea el mundo y los ángeles y los hombres y todo cuanto existe. Comienza a contarse el tiempo, pero Él sigue siendo eterno. Como hombre o como persona, nosotros tenemos una existencia, pero Dios es inmutable. Otro texto bíblico que lo enseña. Santiago capítulo 1 y versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabes que este versículo tiene una palabra única, no en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia? Y dice el texto literalmente allí, en el cual no hay paralaje. ¿Sabes lo que significa paralaje? Bueno, es una palabra castellana, pero como es técnica, nadie la está usando. Paralaje es los movimientos de un astro en torno a dos puntos de referencia. Es decir, parece ser que la estrella polar es la estrella inconmovible, no se mueve absolutamente nada y marca siempre el polo norte de la Tierra. Esa estrella se mueve. No tiene un movimiento apreciable para nosotros, pero todo se mueve. Y el escritor Santiago dice que Dios no tiene paralaje. Porque es tan difícil traducir el versículo, en nuestra Biblia más actual dice que para Dios no hay fases ni periodos de sombra. Esto es lo que dice el texto bíblico. Las fases, nosotros vemos la luna, a veces luna llena, cuarto creciente o cuarto menguante, luna nueva. Hay distintas manifestaciones. Parece que no es siempre la misma. El astro está ahí, pero nosotros lo vemos de forma diferente. Pero no hay sombra que lo oculte. Aquí tienes la gran perfección de la inmutabilidad de Dios. Dios es así y Dios permanece para siempre sin mudanza, sin sombra de variación que lo oculte. Él es Dios porque es inmutable. En segundo lugar, yo miro el año en donde estamos y veo que necesito un Dios inmutable, que no cambie cada día de mi existencia, un Dios que sea omnipotente en todos los momentos de la experiencia de esta iglesia para abrir puertas que nadie puede cerrar, un Dios que puede ser consolador para los momentos de tristeza en la vida colectiva o individual, que no cambia porque no puede cambiar, un Dios que siendo luz inmarcesible, abre no solamente camino, sino que alumbra el camino. Y que puede decir todo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Esa lumbre que el mundo no entiende porque ni encuentra porque vive en tinieblas, no solamente ilumina el camino del creyente, sino que está en el mismo creyente. Porque lo que Dios quiere es que, como dice Juan, como Dios es, así seamos nosotros en el mundo. De ahí que en los tiempos de Cristo, los hombres cambiables, no inmutables, decían a veces mentiras que afirmaban con un juramento. Y Cristo dice: no juréis vosotros, no juráis por nada. Y claro, algunos entienden que Dios ha prohibido el juramento y que los creyentes casi cometemos un pecado si alguna vez juramos. Si un juez nos llama y nos pregunta algo, si yo digo sí juro, has cometido un pecado gravísimo porque Dios dijo no jurarás. Lo que está diciendo Cristo es esto: no necesitáis afirmar con juramento, porque vuestro sí, la gente tiene que saber que es sí, y vuestro no, tiene que saber que es no. ¿Algo más? El Dios que es luz habita en su templo, que es cada creyente. Y esa luz de Dios que alumbra el camino para nuestros pasos nos convierte en lumbreras también para el resto de la sociedad. Y Cristo, que dijo: yo soy la luz del mundo, añade inmediatamente: vosotros sois la luz del mundo. Hay un poeta, vigués, que escribió, estaba enamorado de Vigo, bueno, yo también. Estaba enamorado de Vigo y este hombre escribió un poema muy interesante una vez que él entró en la ría de Vigo en un barco de pasajeros, y él entró de noche y vio el espectáculo de las luces. Y este hombre, un poco exagerado como poeta,
dijo un verso, escribió en medio de esa poesía larga, hay un verso que dice, si me dieran a escoger, yo no sé qué escogería. Si entrar en Vigo de noche o ir al cielo de día. Bueno, exagerado el hombre, pero lo que le impactó a él es ver la ciudad luminosa, iluminada, poniendo luz a la vista de todos. Dios ha colocado a esta iglesia en esta ciudad para que sea luz. No simplemente para que manifieste un sistema religioso. No solo para que hable de Cristo, para que luzca, para que brille como Cristo. Y mientras la iglesia no tenga en sí la luz de Cristo, manifestándola, el evangelio carecerá de poder convincente para las personas que lo escuchen. Necesitamos saber que el Dios inmutable se hace vida en cada uno de nosotros. Permíteme añadir algo más antes de pasar al segundo punto. Dios tiene una vida personal íntima en el seno trinitario. De manera que Dios, que mantiene esa vida eternamente, sale de esa situación intratrinitaria, es decir, dentro de la Trinidad, y se exterioriza conjuntamente en el exterior para que todos los hombres y todo el universo lo conozca. ¿Sabes a dónde se ha trasladado Dios con sus perfecciones absolutas? Al templo suyo espiritual que son los creyentes. De manera que el Dios que ama se hace amor en el creyente. El Dios que es luz se hace luz en el creyente. El Dios que es omnipotente da fuerza para la vida del creyente. Y podemos decir, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. El Dios que es camino, hace camino y se hace el camino para el creyente. Oh, mis queridos hermanos, no podemos teorizar con Dios. Cuando estaba considerando, reflexionando sobre esta perfección, dije para mí mismo, ¿cuántas veces has cometido la grave ofensa de hablar teóricamente de un Dios que no vives? Necesitamos vivir a Dios. Y necesitamos que este Dios que es inmutable haga inmutable nuestras vidas. Que este Dios que es perfección absoluta permita que nuestra vida sea completa, perfecta delante de Él. Nunca vamos a alcanzar la perfección de Dios, esto lo sabemos todos, pero podemos permitir que el Espíritu de Dios reproduzca a Dios en su poder en nuestras vidas para que la inmutabilidad de Dios venga a ser una experiencia de permanencia en nuestra vida personal. Mira el versículo 27. Tú eres el mismo. ¿Cuánta bendición me produce este versículo? Entrar en un año y poder decir desde las primeras horas de este año, tú eres el mismo. Este Dios que actuó por años, lo va a hacer también en el que estamos comenzando. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la inmutabilidad de Dios? Bueno, primeramente Dios es inmutable en esencia, es decir, en lo que Él mismo es. Su naturaleza, sus perfecciones, su ser son infinitos y no están sujetos a cambio, porque no hay nada que pueda modificar una dimensión infinita. Si Dios es infinito, lo que es infinito no es modificable porque siempre supera cualquier medida o cualquier limitación que se pueda establecer en torno a ella. No hubo un tiempo en que Dios no existiera. No habrá tiempo en que Dios no exista. Las manifestaciones de Dios son múltiples, muy diferentes. Dios manifiesta su amor de muchas maneras, manifiesta su omnipotencia de muchas formas, Dios manifiesta su omnipresencia de muchas maneras. Las manifestaciones son diversas, pero Dios es el mismo. ¿Cuánta bendición es esto? Saber que la inmutabilidad de Dios impide que Dios se niegue a sí mismo. ¿Leíste alguna vez este versículo? Dice que Dios no es hombre para que mienta y dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es amor. No ama simplemente porque quiere amar. Es que la vida de Dios descansa en el amor. Déjame decirlo con toda claridad.
Dios se juega su propia vida si no ama, porque no puede negarse a sí mismo. Cuando yo veo esta perfección de Dios, me doy cuenta que la esencia de Dios, la grandeza de Dios, las perfecciones de Dios se mantienen porque Dios es inmutable. Dios, por tanto, es también inmutable en sus atributos. Las perfecciones de Dios son eternas, no comenzaron. Dios no ama al pecador en algún momento de la historia del hombre. Dios amó al pecador en la eternidad. Cuando tú ves la obra de redención, notarás que Dios no salvó al hombre porque el hombre pecó y se extravió. Indudablemente se le aplica esa bendición o ese deseo de Dios. Pero Dios determinó salvar al hombre antes de ninguna otra cosa, antes de la creación. Y la Biblia nos dice que Él llamó al pecador y llama al hombre con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Oh, escucha esto. Esa expresión es una expresión que los hebreos utilizaban muy a menudo para hablar de un tiempo que antecede al tiempo. Vaya forma de decirlo. Si antecede al tiempo, no es tiempo. Bueno, todo el proceso anterior a la medida del tiempo en la historia de la creación, antes de que Dios dijera, sea, Dios determinó salvar al pecador. ¿Entiendes? Por eso el amor de Dios es inmutable y es eterno. Y me acerco al amor de Dios y me doy cuenta que ese amor no cambia. Escucha la misma declaración de Dios. Con amor eterno te he amado. Bueno, qué bien. Pero no dice solamente eso. Por tanto, te prolongo mi misericordia. ¿Cuánta paz produce este versículo? Yo tropiezo muchas veces. No hay día en que no tenga que confesar delante de mi Señor los problemas y los tropiezos de ese día. ¿Por qué me ama Dios? Yo no lo entiendo. Pero lo que me dice es que soy inalterable, yo soy el Dios de la perfección y te amo con un amor que no tiene origen en el tiempo ni en tu historia, antecede a ella. Con amor eterno te he amado, por tanto, yo te extiendo permanentemente mi misericordia. A consecuencia de eso, hermanos queridos, la misericordia de Dios para contigo y para conmigo no va a cesar este año. Escucha el Salmo. Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. Aquí tienes la bendición que yo puedo esperar a lo largo de este tiempo. Misericordia es un elemento del amor de Dios. He dicho muchas veces esto, lo he explicado muchas veces, permitidme solamente recordarlo. Hay dos pilares que sustentan el amor de Dios, la gracia y la misericordia. La gracia es el amor que obliga a Dios a descender al encuentro del hombre. Y es por gracia que somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. La misericordia es el amor en extensión. Dios ama siempre, y ama siempre a pesar de nuestras debilidades y de nuestras imperfecciones. Es más, si tú quieres ver ese amor constante, continuo de Dios, la misericordia de Dios, puedes acercarte al libro de Jeremías y leer las Lamentaciones y notarás que allí Jeremías dice, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Es decir, no hemos desaparecido porque tú tienes misericordia de nosotros. La misericordia es pasar la miseria por el corazón. Esto es algo muy importante. Es ver el problema del otro y hacerlo tuyo para interceder y para amar. ¿Cuántas veces nosotros quebrantamos por cualquier cosa nuestra fidelidad con los demás? ¿Cuántas veces rechazamos a nuestros hermanos? ¿Cuántos matrimonios se rompen porque según alguno de ellos el amor ha terminado? Quiero decirte delante del Señor que cuando tú estás viviendo a Dios, la misericordia forma parte de la experiencia de tu vida. Y no hay nada que tú no seas capaz de comprender y no hay nada que no seas capaz de perdonar. ¿Lo entiendes claramente? Es el Dios inmutable. Dios es inmutable también en su propósito.
Y porque es inmutable, no va a modificar en nada todo aquello que ha determinado. ¿Dios determinó salvar al hombre o no? Sí. ¿Va a dejar de hacerlo? No. Dios salva, y una de las bendiciones más grandes que podemos tener en la predicación del Evangelio es afirmarnos en esta seguridad, que nadie que vaya a Cristo por fe será rechazado. Bueno, es que mi vida ha sido una vida de desgracia, una vida de fracaso, una vida de miseria. Soy un hombre o una mujer lleno de problemas, estoy enfangado en la miseria de la sociedad, soy la escoria social número 1. ¿Y Cristo qué va a decir de mí? Nada más que las palabras de gracia y de misericordia. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué bendición predicar este Evangelio. Me cuesta mucho predicar, me costaría mucho predicar un evangelio en el que tuviera que decir a la congregación, bueno, yo no sé cuántos de vosotros habéis sido escogidos para salvación, porque solo sé que los escogidos para salvación se salvan y los otros se van al infierno. ¡Qué evangelio más tremendo! Lo único que quiero decirte esta mañana es que si tú estás aquí hoy sin Dios y sin esperanza, si tú no has depositado todavía tu fe en el Salvador, si vienes inquieto a su encuentro esta mañana, si vas caminando hacia Cristo y el tentador te dice, ¿crees que mereces ser recibido por Él? Descuida, no escuches esa insinuación. Quiero decirte que Dios está dispuesto a recibirte, que en los brazos abiertos de Jesús siempre hay cabida para uno más, que por muy grave que sea tu situación, muy tremenda que sea tu vida, Cristo perdona el pecado más grave porque descendió para salvarte a las partes más bajas de la tierra. ¿Lo entiendes bien? Este Dios inmutable va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Escucha un texto bíblico. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Números capítulo 23, versículo 19. Pero hay algo más. Dios tiene un propósito, pero el tentador vendrá a decirte muchas veces en este año, a mí me lo dice continuamente, ¿crees que lo hará? Y yo acudo a la Biblia, la palabra del Dios inmutable, y leo estas palabras. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos suyos por todas las generaciones. Salmo 33:11. Ah, sí, cumplirá su propósito. Yo miro el pasado. Siempre los abuelos tenemos la tentación de mirar al pasado. Nos queda un presente limitado y un futuro muy corto. Por eso muchas veces he dicho que el abuelo siempre cuenta historias y repite las mismas cosas, porque es lo que tiene. Pero cuando yo miro al pasado de este año y del anterior y del otro, mientras tengo conciencia de mi historia en el tiempo, tengo que afirmar que Dios permanece en su propósito en mi vida y lo ha cumplido día a día y momento a momento. Él tenía un trayecto de vida para mí. Yo muchas veces pensé que era otro. Yo pensé que mi vida tenía que ser en el desarrollo de mi carrera y en colocarme en la sociedad en donde estaba y ocupar puestos cada vez más elevados en el mundo de la empresa, etcétera, etcétera. Y Dios dijo, ese es tu propósito, pero el mío es otro. Y me saca de todo eso y me coloca en la senda del servicio de la que no soy digno. Y a lo largo de todos estos años, Dios está cumpliendo su propósito en mí. Y alguien me dice, bueno, Samuel, eso es muy subjetivo. Estás imaginándote algo que puede ser tu experiencia personal, pero ¿el resto qué? Escucha, ¿quieres ver un elemento confirmador de esta verdad bíblica? Levanta tus ojos a la cruz. La cruz de Cristo es la expresión suprema de la inmutabilidad de Dios. Leo la Biblia y pregunto, ¿por qué motivo se produjo todo eso? Bueno, se produjo porque Cristo vino para morir por los pecadores, porque los judíos han sido muy malos, los líderes religiosos contra Cristo, porque los romanos fueron injustos, todo eso, y añade más cosas, todas cuantas quieras. Escucha un momento, por favor. ¿Por qué se produce la cruz? Escucha la Biblia.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora escucha esto. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediese. No hay nada en la historia de Cristo y en la pasión de Cristo que no hubiera sido determinado anticipadamente por Dios. A pesar de que Él es el Santísimo Hijo, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y esa cruz con su angustia, y esa agonía de Getsemaní, y esa tumba que recoge un cuerpo muerto sin vida de la humanidad admirable del Verbo eterno de Dios hecho hombre, estaba determinado por Dios. Ejecutado en el tiempo histórico de los hombres, pero establecido por Dios en la eternidad. Y ahora miro el resultado de esa obra. Y yo sé que Dios envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para salvar al mundo, no para que el mundo sea condenado por Él, sino para salvarlo. Y esta mañana siento un pleno gozo, una gran bendición en la segura certeza de mi salvación delante de Dios. No merezco la seguridad de salvación, pero estoy seguro de ella. El Dios eterno ha determinado algo en relación con la salvación. Y el Dios de la gloria ha determinado que el salvo sea salvo para siempre. Y el Dios de la soberanía actúa trinitariamente para que esa salvación no se pueda perder. En primer lugar, mira la obra del Padre. El Padre, dice Judas en su doxología, que es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria, sí, con gran alegría, para que no caigamos. ¿Caigamos de qué? Caigamos de la gracia. La salvación no descansa en la fe. Perdida la fe, pierdo la salvación. La salvación descansa en la gracia. Y el Dios de la gracia ha establecido una protección en torno a su pueblo para que no pueda caer de la gracia, porque tiene un propósito: presentarle a sí mismo sin mancha a todos estos delante de su gloria con gran alegría. Y la segunda persona de la deidad tiene un compromiso. Escucha a Cristo. Todo esto es lo que el Padre me da y ha venido a mí. Y yo tengo un compromiso con el Padre, que todo lo que Él me dio, yo no pierda ¿qué? Nada. Sino que lo resucite todo en el día postrero. Oh, amigos míos, el Padre trabajando para que no caigas, el Hijo asegurando la resurrección de los suyos y el Espíritu Santo sellando a todo aquel que ha creído con el sello de Dios, propiedad de Dios, y dándole el anticipo, las arras de nuestra herencia, puesto que el Dios Trino ha determinado y establecido que aquel que cree sea salvo eternamente, es inmutable en esta salvación. Y yo esta mañana me acerco con profunda paz a la presencia del Santísimo y Eterno Dios y digo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tan tremenda. Cristo y nosotros establece para nosotros dos relaciones de paz. La primera relación es una relación con Dios. La paz os dejo. Es decir, la esfera de enemistad a causa del pecado que hay entre el hombre y Dios queda resuelta con la obra de la cruz. Justificados pues por la fe tenemos paz. Pero Cristo el Señor traslada la experiencia de su paz personal a la vida de los creyentes. La paz os dejo. ¿Qué más? Mi paz os doy. Y este Cristo que se hace vida en el creyente produce paz en la experiencia cristiana. Y esta paz de relación contigo mismo y con los demás forma parte de la realidad de la vida cristiana. Creyentes inquietos,
son unos tristes creyentes. La inquietud llena muchas veces las páginas de mi vida. Perdonadme estas confesiones tan personales, incluso esta mañana. Yo hago una confesión pública. Esta mañana estábamos desayunando y Susana me dijo, oye, hubo la entrega de las cajitas. Yo dije, ¿cuándo? Porque a veces me sale el viejo hombre por las orejas, ¿sabes? ¿Cuándo? Pues debió ser ayer. Y yo no fui. Y claro, me puse inquieto. A última hora me dijo, estate un poco tranquilo. Necesito aprender la lección de la paz personal. Es una asignatura pendiente, nunca la apruebo. Y cada vez que yo he pedido a Dios, Señor, por favor, quiero que tú me enseñes la paz, me ha dado un problemón para que entienda que la paz de Dios no es asunto de esfuerzo personal mío, sino de un alma que descansa profundamente en la experiencia personal de Jesús. Y esta mañana me acerco a la cruz y no solamente tengo la seguridad de que mis pecados han sido perdonados, sino que puedo mirar el lugar donde estoy. ¿Dónde estamos? Se cantó esta mañana. Juntamente con Él nos resucitó. No hay salvación sin resurrección espiritual. La salvación no es simplemente un cambio de hábitos. Algunas veces algunos piensan que salvación es que yo era un borracho y ahora no bebo. Bueno, hay muchas personas que van a Alcohólicos Anónimos y dejan de beber y no son salvos. Hay personas que creen que la salvación produce un cambio tan radical que no te conoce ni la familia. No es eso. Lo que está enseñándome la Biblia es que Dios regenera mi corazón y orienta ese corazón en relación con la obediencia a Dios. De manera que nosotros que vivíamos en el pecado, en la miseria, en la corrupción, en los problemas, hemos sido liberados del pecado y hemos sido trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y juntamente con Él nos resucitó. Los muertos en pecados son resucitados a la vida eterna de Dios en ellos. Ahora, este muerto en pecados, imagínate un momento que tú pudieses resucitar a un muerto del cementerio. Bueno, no lo creas, no lo vas a hacer. Pero imagínate, tú te vas allí a la sepultura y haces como Cristo dijo a Lázaro, abrid la tumba, y se abre la tumba. Y tú dices al hombre que está ahí dentro, bueno, ven a la vida. Y resulta que viene a la vida y dice, ya estoy vivo. Bueno, muy bien, ya he hecho y me voy. No tendrás que sacarlo de allí. Ese hombre vivo no puede seguir dentro de la sepultura donde está. Cristo toma al muerto, le da vida y lo lleva con Él al lugar de la vida. ¿Dónde? Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él. ¿En qué lugar? En lugares celestiales. Y ahora viene Pablo y dice, buscad las cosas de arriba. ¿Y qué cosas vas a buscar si ya estás arriba? Es un problema caminar mirando para abajo. ¿Lo has intentado? Cuando llevas mucho rato mirando en dirección hacia abajo, vas a tener un problema de espaldas. A veces yo estoy en mi mesa de trabajo escribiendo y viendo libros y tal, y al cabo de un rato digo, quiere decir que esa posición es anormal. Que de vez en cuando la utilizas, pero es anormal. La posición normal tuya es que vayas recto. La posición tuya en Cristo es que estás sentado con Él en lugares celestiales y lo único que tienes que hacer es ver lo que tienes en tu entorno, que son las cosas de ¿dónde? De arriba. Ahora yo voy a la Biblia, llego al Salmo 24 y me encuentro con aquel versículo que dice, ¿quién estará en el monte santo de Dios? ¿Quién? ¿Quién podrá entrar a donde Dios está? ¿Quién podrá acceder al lugar santísimo de Dios? Y dice, limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. ¿Hay alguno aquí presente esta mañana? No. ¿Hay algún hombre en la historia de la humanidad, de los santos hombres de Dios, que pueda decir eso? No. Pero la cuestión es que Dios nos ha justificado,
santificado y glorificado en Cristo. Y Dios no nos ve como pecadores perdidos, sino como creyentes salvos por gracia. Y el pecado ha sido para Dios anulado en razón de la obra de Jesucristo. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y el Dios de la gracia, en cuyo trono ni los mismos serafines o querubines se atreven a mirar directamente, sino que cubren con sus alas su rostro mientras dicen: Santo, 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 el trono exclusivo de Dios. Dios nos dice: ven, entra al trono de gracia para hallar misericordia y el socorro oportuno. Oh, amigos míos, hermanos míos, Dios es inmutable. Por último, la bendición que Dios tiene. La acción de Dios, no solo sus perfecciones, la acción de Dios es inmutable. Por ejemplo, sus promesas son inmutables. A lo largo de los años, estos días atrás, yo procuro desde hace un tiempo anotar cada día algo que me llama la atención. No estoy escribiendo un diario, fui a la zapatería y compré, no. Simplemente algunas notas. Y en una de esas páginas yo dije: bueno, Samuel, ¿cuántas bendiciones ha cumplido Dios en tu vida este año? De las que tú tengas conciencia. Y yo dije para mí: todas, aunque no sea consciente de ellas. Las promesas de Dios están ahí. Podemos tomarlas. Hay muchas promesas en la Escritura y como Dios es inmutable, lo va a hacer, las va a cumplir fielmente en nuestra experiencia personal. Esta mañana, en este lugar, se está cumpliendo una promesa suya. Escúchala. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? Esta promesa se cumple porque Dios es inmutable. Muchas veces digo que si yo tuviera que buscar un grupo social donde reunirme los domingos para disfrutar un rato, ¿crees que buscaría, humanamente hablando, los creyentes de la unidad? Bueno, a lo mejor alguno, tal vez, pero no todos, porque no somos perfectos. No hemos alcanzado la madurez para pensar de la misma manera todos, pero lo que yo tengo completamente claro es que a este pueblo tan imperfecto, con tantas necesidades, Dios está presente a su lado permanentemente, antes, ahora y siempre. Y oigo una promesa del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si las promesas de Dios son firmes, el cuidado de Dios también es inmutable. Hay un conocimiento seguro. Escucha la Escritura. Cristo habla a gente inquieta. Siempre estamos inquietos por cosas. Antes decía que yo soy un hombre inquieto, pero yo creo que la mayoría de los presentes tenemos nuestras inquietudes, ¿verdad? Dios en Cristo enseña a los hombres. Y hay gente muy inquieta en torno a Jesús. Y Cristo les dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Y ahora escucha: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Bueno, Señor, pero ¿es bueno buscar las cosas de comer y de vestir o no es bueno? Sí, pero escucha lo que dice Jesús: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad ¿de qué? De todas estas cosas. Por tanto, en la vida de un cristiano no cabe la inquietud frente a los acontecimientos naturales de su vida o sociales de su vida. Hubo provisión para mí cada día de este año. El Dios de la Biblia es fiel. A lo largo de tantos años en el ministerio y de tanta historia personal, yo descubro que Dios ha sido excesivamente fiel conmigo. Y que cuando hubo momentos de verdadera presión, de tensión, de necesidad, de carencia, el Dios que alimenta a las aves ha provisto para mí.
El Dios que viste las flores me ha vestido a lo largo de todo este tiempo. Y esto, en los primeros pasos de este año, elimina toda mi inquietud. Y el Señor me dice, así que no te afanes. ¿Por qué? Por el día de mañana. Hay dos problemas en la vida. Vivir en el pasado. Los que viven en el pasado arruinan el presente. ¿Sabes por qué? Porque el pasado no lo puede recuperar. Y lo único que está recordando es aquello que pudiste hacer y no hiciste y cosas por el estilo. Y los que viven pensando solo en el futuro están tropezando en el presente. Por tanto, lo que tenemos que hacer es entender claramente, no tengo que afanarme por el día de ¿qué? De mañana. Ya Dios que me ha cuidado en el de ayer y me está cuidando en el de hoy, lo va a hacer también en el día de mañana. Mi experiencia personal, amigos míos y hermanos míos, mi experiencia personal es la del salmista. Así puedo decir confiadamente y con seguridad, fui joven, me he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. ¡Oh, qué Dios admirable! Es el Dios inmutable, el Dios perfecto. En ocasiones va a permitir en este año que pases por estrecheces. El apóstol Pablo dice que pasó hambre, desnudez, peligros, etcétera, etcétera. Cuando ocurra esto, no es que Dios ha dejado de ser inmutable, está enseñándote una lección que tienes que aprender. La escuela de Dios es un tanto compleja, ¿eh? ¿Cómo voy a saber yo la gracia de Dios si no tengo que refugiarme en su misericordia cada día? ¿Cómo puedo saber yo la experiencia del poder de Dios si no paso por camino estrecho, escabroso y resbaladizo? ¿Cómo puedo entender yo el consuelo de Dios si nunca derramo unas lágrimas y el alma está siempre feliz y dichosa? Dios tiene compromiso con mí. Ayuda personal. Y tomo una promesa suya para mi vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y alguien me dice, bueno, ¿estás alegorizando, Samuel? ¿Estás alegorizando? Porque la promesa no es para Samuel Pérez Millos, es para Josué. ¿Cómo vas a tomar tú la promesa de Josué? Bueno, déjame que la tome. ¿Me permites? ¿Con razón bíblica o no? Porque ese versículo está trasladado al Nuevo Testamento para los creyentes en Hebreos capítulo 13 y versículo 5. De modo que el escritor a los Hebreos escribe a la iglesia, escribe a los creyentes y utiliza la misma frase, como fui con Moisés, seré contigo. ¿Qué descanso produce esto en mi vida? Sé que en algún momento mi ministerio tendrá que terminar. Y sé que habrá un día en que ya no podré hacer lo que estoy haciendo hoy. Pero tengo la profunda convicción de que Dios va a llevar a esta iglesia en triunfo. Y tengo la seguridad completa de que no va a dejar nunca a ninguno de aquellos que han descansado y confiado en Él. ¿Cómo amo yo esta verdad? Es mi experiencia personal. Estaba esta mañana recordando un poco esto cuando desperté y ya no dormía más. Estaba recordando esto. He pasado en mi experiencia de vida por momentos de angustia, de lágrimas, de inquietud, de alma rota, de cansancio en el camino, de preguntas sin respuesta, de decir a Dios, ¿por qué, Señor? Y Dios guardaba silencio y he descubierto que el Dios de la Biblia ha estado conmigo en cada momento de mi experiencia personal. El Señor con nosotros en cada ocasión. Porque Dios es inmutable, tengo seguridad en su gracia. ¿Quieres oír una promesa de la inmutabilidad de Dios en relación con la gracia? Escucha Santiago capítulo 4 y versículo 6. Santiago está hablando de pruebas, de conflictos, de miserias, de desprecios, de personas que tienen un nivel
y que mira con malos ojos a los que son pobres en la iglesia y cosas por el estilo. Y de pronto la gran promesa de Santiago, pero Él da mayor gracia. ¿No es tu experiencia esta? Cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Y ahora viene un problema. Yo miro con mucho respeto a la congregación cuando tengo que predicar. Y sé que muchos de vosotros a lo largo de esta semana estáis pasando por pruebas y por dificultades. Y estoy seguro de que algunos de vosotros han estado llorando esta semana. Y estoy seguro que hay personas que tienen, humanamente hablando, un futuro sin esperanza. El problema tuyo puede ser muy grande y sin duda lo es, pero Él da mayor gracia. Y en esta mayor gracia el problema tuyo queda empequeñecido. Y el monte de tus dificultades queda superado por la admirable dimensión del sol de Dios que brilla sobre él. Y ese desierto arenoso de tu vida, donde clamas por agua y sientes sed, se convierte en fuente para ti en su gracia, porque Cristo es el agua que mitiga tu sed. Y esos momentos de zozobra y de inquietudes, de preguntas sin respuesta, la gracia de Dios supera esa situación, porque Él es fiel. ¿Sabes que no va a rechazarte por tus fracasos? Oh, si fuese así, nadie estaría aquí esta mañana. El Dios de la fidelidad es el Dios de la gracia. Y por último, levanta tus ojos un poco, por favor. Y deja de mirar el camino que tienes frente a ti. Mira al fondo. Cuando a veces vas por una carretera de montaña, sobre todo ahí en países sinuosos donde no hay autopistas, y tú vas viendo permanentemente lo que tienes delante, la próxima curva, el barranco que tienes a la derecha sin vallas de señalización y cosas por el estilo, y te has perdido la visión que está en el valle y la hermosura de la distancia. Y esta mañana el camino de la gracia concluye en el encuentro con Jesús. Y el cielo abre para nosotros la admirable seguridad de la inmutabilidad de Dios. Escucha las palabras de Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo, y sabéis a dónde voy. ¿Sabéis? El camino, y yo miro. Sé que por lógica mi camino hasta ese encuentro es más corto que el vuestro, o que muchos de los vuestros. Pero es que para la vida no hay término lógico, hay término. Y yo miro el camino, a veces con inquietud, a veces con dificultades, caminos estrechos, precipicios a los lados, pero miro al final del camino. Y al final del camino, Jesús. Y la inmutabilidad de Dios hace firme para mí esta mañana esa promesa. Es probable que tenga que pasar por momentos dificilísimos todavía. Es posible que el tránsito de tu vida o de la mía a ese lugar de gloria y de descanso sea complejo, difícil y doloroso. Es posible que estés rodeado de angustia, pero mira el cielo, por favor. Levanta tus ojos esta mañana. Allí no hay lágrimas, ¿lo sabes? Puede ser que estés llorando hoy. Allí no hay lágrimas. Puede ser que tengas un dolor intenso por tu enfermedad. Allí no hay enfermedad. Es posible que tengas inquietudes por circunstancias que pasan en tu vida. Allí no hay lágrimas. Y cuando esto lo miras de esta manera y sabes que Dios es inmutable, tienes que decir como Pablo, que estas tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno
peso de gloria. ¿Crees que Dios es inmutable? ¿Lo crees? Oh, si lo crees, escucha una promesa suya, y voy a terminar mientras viene el grupo de alabanza para concluir con una canción. Escucha una promesa suya. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo dice Jesús. Solamente hay descanso en Cristo. Solamente hay perdón en Jesús. Solamente hay vida en el Salvador. Solamente hay esperanza cuando tú tienes la esperanza de vida que es Cristo, no en torno a ti, sino dentro de ti. Y esta mañana el Dios inmutable te invita a que, como estás, tal como eres, en las circunstancias que te rodean, con las miserias que puedas tener, vengas a Jesús y digas a Cristo en una oración personal: Señor Jesús, creo en ti, te doy mi vida, recíbela, perdona mis pecados y sálvame.